Playera de hierro. La playera hecha de cadenas parecía algo que los celtas usaban. Durante el siglo IX era una de las principales cosas que un caballero debía de portar en su armadura. Perdió importancia en el siglo XIV. La playera consistía de 10.000 anillos de hierro entrelazados entre sí. Tomaba demasiados meses para hacer una sola playera como las que vemos aquí. Usualmente los soldados ordinarios no las podían portar ya que eran demasiado costosas. Encima de esta playera usaban su armadura que les cubría todo el cuerpo, desde los brazos hasta los pies. Por supuesto, la armadura completa era demasiado pesada. Para empezar, la playera de hierro pesaba de 10 a 15 kilos, al igual que el casco. Resulta difícil de imaginar tener encima todo eso puesto, además de que no solo lo tenían que usar, tenían que pelear con él. Tienda turca. Esta tienda de campaña turca fue usada para establecer campamentos de batalla. Esta que aparece en la imagen no es original, es una copia reconstruida de una fotografía. La cresta original de la tienda fue reemplazada por una variación parecida a la de la luna creciente. Lo único de esta tienda que fue conservada original son los colores fuertes que aparecen dentro de ella. Este tipo de tiendas se encontraban en las orillas del campo de batalla. Casi no eran prácticas, pero no todos los guerreros tenían acceso a ellas, solo los generales con alto rango militar podían hacer uso de ellas. Estatua de Carlomagno el Grande. La estatua de 1.80 metros, que data del año 802 después de Cristo, muestra al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlomagno, posando con la corona en su cabeza, el cetro en su mano izquierda, el cual demuestra el poder para gobernar, y el orbe en su mano derecha, que demuestra su imperio a gobernar. El emperador aparece en postura estar dispuesto a su coronación como emperador el 24 de diciembre del año 800 después de Cristo. Retrato del emperador Sigmund de Luxemburgo. El retrato muestra al Kaiser o emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Segismundo, posando con la corona en su cabeza, segundo hijo del emperador Carlos IV, y nació en Nuremberg. Pasó a convertirse en margrave de Brandenburgo hasta 1415, como rey de Hungría. Combatió la invasión del Imperio turco de su época y terminó siendo el predecesor de Carlos IV, como emperador del Sacro Imperio Romano y a ser uno de los más importantes de la historia de Alemania. Artefactos recuperados de una capilla en el Sacro Imperio Romano Germánico. La vitrina muestra tres artefactos recuperados de una antigua capilla que pertenecía al Sacro Imperio. En ella se muestra un adorno en forma de cruz romana de madera, un cetro de madera y metal con punta de cruz romana, acompañado por una cabeza de piedra que parece pertenecer a la estatua de un soldado o héroe, por el casco que lleva y la malla protectora muy común para época del Sacro Imperio Romano Germánico. Coronación de Otto von Bismarck, de 1871. Él fue un estadista, burócrata, político y protagonista alemán, considerado el fundador del Estado alemán moderno. Él fue uno de los participantes que unificó Alemania. Prusia, que en ese momento se hacía llamar la Pequeña Alemania, y Austria, como la Gran Alemania, lograron llegar a un acuerdo. El uniforme del gran líder Otto von Bismarck, que se le dio en 1866 de parte de Wilhelm I por ser promovido general mayor, y se convirtió en líder en 1894. Propaganda en la Segunda Guerra Mundial. Un cartel alemán por Sander Herbeck representa a un esqueleto lanzando bombas desde un avión aliado con el título Der Feind sieht dein Licht, verdunkelt. Traducido al español, el enemigo ve su luz, apáguela, alrededor del año 1943. Esta técnica defensiva preventiva de oscurecimiento fue muy usada en Alemania hasta que las fuerzas aliadas comenzaron a atacar por zonas, lo que hizo de la misma algo inútil. Aliados contra nazismo. Los Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética, uniéndose en una coalición anti-Hitler, estaban convencidos que solo la rendición incondicional de Alemania podría acabar con la amenaza del nacionalsocialismo. Ya en octubre de 1943, cuando los ministros de Asuntos Exteriores confirieron en Moscú, los aliados dieron aviso anticipado de castigos severos de los responsables de atrocidades y crímenes de guerra. Stalin, Churchill y Roosevelt se reunieron por primera vez en Teherán a finales de 1943 para las discusiones personales sobre el curso posterior de la política de guerra y posguerra. En su segunda reunión en Yalta en febrero de 1945, los tres
grandes terminaron una política para la organización de Alemania después de la guerra. Como cuarta potencia victoriosa, Francia también se vio envuelta en los planes, que preveía la división de Alemania en 4 zonas de ocupación, así como su desmilitarización y desnazificación. The Greater Sacrifice. La pintura se refiere al espíritu de solidaridad que hay entre la comunidad de la gente. Hitler Youths se reunieron para la Winter Relief Organization. Se ven dos mujeres viendo con compasión a un herido de la guerra, el cual perdió su pierna derecha. En la parte derecha de la obra se ve a una mujer vestida de negro empujando una carriola. Esto refleja cómo las familias de Alemania daban mucho para conseguir la victoria final de la guerra. Publicidad para la evacuación rural de los niños. En septiembre de 1940, alrededor de 2.5 niños y adolescentes fueron evacuados de las ciudades que serían atacadas por la guerra, para mandarlos a zonas rurales seguras. Ellos permanecieron en esas zonas hasta el fin de la guerra. La aportación que nos dio una civilidad antigua fueron el sistema numérico de los mayas y las cabezas de piedra de los olmecas. Podemos apreciar que la aportación que nos dio los mayas es su sistema numérico, creando el 0, usando el 5 y poniendo el 20 como su número base. La independencia de México. Este hecho nos identifica como mexicanos, dando como principio el grito con Miguel Hidalgo para la distribución de bienes de los españoles hacia los verdaderos mexicanos. Dos eventos importantes para esta época fue la Batalla de Juárez en mayo de 1911 en la ciudad Juárez y el Plan de Ayala, proclamado en noviembre 28 de 1911 en la ciudad de Morelos.
En 1921, el 3 de octubre, se creó la Secretaría de Educación Pública en México. En 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional fue creado, pero en 1996 el presidente Carlos Salinas negoció un acuerdo para que terminaran sus luchas.